Vamos a hablar de este tema y tenemos en la línea a la senadora perredista Angélica de la Peña. Buenos días. Buenos días, Sergio. Gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Ayer los alcaldes perredistas hacían una crítica muy fuerte al gobernador, a Héctor Astudillo, porque decían, le están prácticamente echando la culpa a Ambrosio Soto por estar viajando a deshoras. Parece ser que su muerte fue precisamente su culpa. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado, las entidades en específico y también el gobierno federal para proteger la integridad, la seguridad, la vida de los alcaldes de todo el país? Sí, bueno, me parece muy inapropiado y me desconcertó mucho conocer esta opinión por parte del gobierno del Estado de Guerrero al culpar al alcalde. Porque finalmente si está en una situación de alto riesgo, pues hay que tomar las medidas esté donde esté. El problema que yo veo es que todas las personas que tienen alguna situación de riesgo, ya sea periodista o defensor de derechos humanos, o como este caso los alcaldes de muchas regiones de nuestro país, pues están prácticamente con un futuro que los lleva a estar recluidos o escondidos, y yo creo que esa no es la solución. Lo que ayer en la Comisión Permanente aprobamos es que en coordinación el Comisionado Nacional de Seguridad con las entidades federativas y los ámbitos municipales puedan en primer lugar tener una verificación puntual de cuáles son las zonas de riesgo en nuestro país y dar la protección a los alcaldes que están siendo amenazados por la delincuencia organizada. Pero también tomar medidas de prevención, y la prevención tiene que ver de que la autoridad no puede estar de manera pasiva, solamente señalando, solamente dando protección, solamente aseverando que efectivamente hay situaciones de riesgo para muchos alcaldes, sino lo que tiene que hacer la autoridad en coordinación en los tres órdenes de gobierno, eso me queda totalmente claro, es decidir las acciones que se tienen que tomar para detener el problema de fondo. En el caso de Ambrosio Soto, ¿qué se debió hacer? Se conocían las amenazas, incluso hay un mensaje que publicó días antes de morir, en el mismo mes de julio, es decir, en este mismo mes, invitando al presidente Enrique Peña Nieto a que aumentara la seguridad, su seguridad, porque había sido amenazado. ¿Qué se debió de haber hecho? ¿Buscar a los responsables de estas amenazas? Pues mire, yo creo que en este tipo de casos lo que se debió haber hecho es, al saber que el señor alcalde iba a salir del estado, iba a moverse hacia otra entidad, iba a viajar a ciertas horas por ciertas carreteras, lo que se debería haber hecho es, o primero disuadir al alcalde a no viajar, y eso la autoridad debió haber tomado medidas como pasa normalmente en decisiones que se tienen que tomar en el marco, le pongo el ejemplo del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que están recibiendo protección muchas de estas personas, y entonces en la propia autoridad le dice, oiga, no vayan a este lugar, o no viajen en estas condiciones, o no viaje a estas horas, o por estos lugares, porque la situación es mucho más riesgosa. Y bueno, y en el caso de que tenga que hacerlo, se toman las medidas para que pueda hacerlo de manera protegida. Tomar rutas, verificar rutas, tomar carreteras a ciertas horas, qué sé yo. Lo que aconteció con Ambrosio es que iba acompañado solo de los policías federales, y ya vemos hoy en los resultados es que era insuficiente, porque él además tenía protección de policías locales. Yo creo que ante una situación de este tipo debió haberse tomado medidas para resguardarlo de manera debida en este trayecto que él emprendió, o bien disuadirlo a que no lo hubiera hecho. Pero lo que no podía haberse hecho, lo que no podía aceptarse es haber permitido, como si fuera algo normal, que simplemente fuera y viniera acompañados por solamente algunos policías federales, porque el resultado ya lo tenemos enfrente. Las amenazas que él recibió eran de tal magnitud que reflejaban un alto riesgo de peligrosidad y de vulnerabilidad para su seguridad y sobre todo para su vida. Senadora, no es el primer asesinato de alcaldes que se da en estos años. ¿Se puede decir que ya no son hechos aislados, que varios alcaldes del país podrían correr la misma suerte que Ambrosio Soto?
Pues mire, yo parto de una situación muy sencilla, de sentido común. Si no hay justicia para cuando tienes el primer, el segundo asesinato, el mensaje que mandas es que se puede seguir haciendo y no pasa nada. En ese sentido me parece que lo que ayer acordó la Comisión Permanente es muy importante porque está respetuosamente llamando a las autoridades locales y a la autoridad federal a que también haya medidas, se tomen medidas para ya detener esta situación que está creciendo en el país, pero sobre todo creo que está creciendo porque hay impunidad. No podemos dejar pasar que se sabe a través de incluso de comentarios de la gente común y corriente. No necesitamos invocar a la inteligencia del Estado, a la seguridad de inteligencia del Estado o del ámbito militar, qué sé yo, para saber dónde están las zonas de riesgo y quiénes están ahí provocando situaciones de inestabilidad y de inseguridad al país. Yo creo que lo que se tiene que hacer es tomar medidas a fondo que permitan resolver el problema de fondo, que es lo que no ha pasado en el país, y por lo tanto tenemos una especie de o ley de la selva o estado de excepción provocado por la delincuencia organizada que está afectando el Estado de Derecho de nuestro país. Por último, y de manera breve, si es que se puede, ¿estarán ustedes, el PRD, pidiendo protección especial para alcaldes de su partido? Pues mire, ese es un asunto que tiene que verse en el ámbito de la Dirección Nacional. Yo espero que la presidenta Alejandra Barrales, en el marco de la Dirección Nacional, estén ya planteando resoluciones y pedir a la autoridad de manera formal una respuesta pronta y expedita que pueda garantizar sobre todo aquellos compañeros nuestros que están en territorios realmente peligrosos y que están en situaciones de riesgo, efectivamente que haya la protección de vida. Pero insisto, hay que también al mismo tiempo resolver el problema de fondo. Angélica de la Peña, senadora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Que tengan muy buen día. Muy buen día. Vamos a cambiar